Muy bien. Anteriormente estuvimos viendo los testimonios extrabíblicos de la existencia de Jesucristo. ¿Me podría indicar, por favor, hermano José, un testimonio de la existencia histórica de Cristo? O alguna persona de la historia que haya atestiguado acerca de Jesús de Nazaret dentro de los primeros siglos. Una persona que haya atestiguado, Juan, el apóstol, Pablo también atestiguó. Extrabíblico, que no sean de la Biblia. Extrabíblico. Extrabíblico, los que habíamos visto, no me acuerdo, no lo anoté. No importa, hermano. A ver. Sabelio. No, él era un hereje. No. Sabelio, Un hereje. Ya, quizá la hermana Belén le podría ayudar, hermana Belén. Está Mara Bar Serapión, creo que era uno. La carta de Mara Bar Serapión, perfecto. Cornelio Tácito. Cornelio Tácito también. Plinio, muy bien. Flavio Josefo y Luciano el Satírico. Muy bien. A Josefo lo tenía acá. Eran 5. Le iba a dar a cada uno de los hermanos, lo mencionó todo la madre. Muy bien. Ya. Flavio Josefo, hermano, Flavio Josefo es el escritor, ¿cierto? Sí, exactamente. O sea, historiador. Correcto. Estaba pensando en el historiador, no me podía acordar el nombre del... Él escribió harto, pues él en los primeros siglos escribió bastante. Muy bien. Hermano Carlos, ¿cómo se llamaba el grupo que eran judíos, judeo-cristianos, que negaban la humanidad de Jesucristo? Señalaban que el Espíritu de Dios descendió en el río Jordán y luego se retiró en la crucifixión. No lo alcancé a notar, pero ellos eran los que decían que Jesús era como un holograma, ¿no? Eso es otro grupo ese, ¿eh? Son otro grupo. Pero usted me está preguntando por... De un grupo que era judeo-cristiano, judíos que se habían convertido al cristianismo y que negaban que Cristo era Dios. Descendió en el río Jordán el Espíritu Santo y después el Espíritu Santo lo abandonó en la crucifixión. Claro, ellos decían de alguna manera que era Mesías, pero que no era... También, sí. Claro, que no era, eso lo leí, me acuerdo, pero no me acuerdo del nombre de ellos. Eran los famosos ebionitas. Los ebionitas eran esos grupos. Hermano Christopher, ¿cómo se llamaba estos grupos que decían que negaban que Jesús fuera el Logos? Los alogistas, profe. Los alogistas, muy bien. ¿Cómo se llama, hermano David? ¿Cómo se llama este grupo o esta herejía que señala que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas, sino tres modos de manifestarse de una única persona? El monarquianismo. Muy bien, monarquianismo. ¿O modalista? Modalista, perfecto. Monarquianismo modalista. O también los famosos sabelianos. Aquí lo voy a... Los sabelianos también se denominan. Bien. Hasta ahí llegamos, porque faltaba los arrianistas. A ver.
Faltaban los arrianistas. Eso tenemos que ver ahora. Arriano fue el que lo- expulsaron después de haber expuesto su fundamento, ¿cierto? Que lo expulsaron de Jerusalén, o sea, de donde estaban haciendo el concilio ese. Bueno, lo condenaron, ¿ah? Más que lo expulsaron, Lo pero exiliaron. pero se convirtió después en la religión oficial del todo el Imperio Romano en un tiempo. Bien, vamos a continuar entonces viendo. Esto está grabando, ¿verdad? Parece que sí. Sí, se está grabando. Arrio de Alejandría es la otra gran herejía, la formidable, la más terrible de las herejías, la más poderosa de la antigüedad, conocido como los arrianistas. ¿Quién era Arrio? Existió en el año 250 al 336 aproximadamente. Era presbítero de Alejandría. En el año 313 comenzó a difundir sus errores y fue condenado el año 325 en el Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico universal de la Iglesia. Decía que Dios es la única fuente de todas las cosas, lo único no creado que existe. Solo Él posee los atributos de la deidad. Estoy citando acá a lo que enseñó Arrio de Alejandría. No puede compartir su esencia o su ser con nadie. Si otro ser participase de su divina naturaleza, sería necesario hablar de dualidad o multiplicidad de seres divinos. No sería monoteísta entonces, sino sería una especie de dualismo o multiplicidad dentro de dioses, un Dios múltiple. Solo Dios no es creado y solamente Él es eterno, Dios. Mire lo que dice después Arrio de Alejandría. Dios no creó directamente la tierra, pero lo hizo por medio de del verbo. El verbo es el agente de la creación y obra continua en el mundo, sigue obrando en el mundo. El verbo, aquí comienza con los problemas Arrio de Alejandría, el verbo también es un ser creado, por lo tanto el verbo es una creación de Dios. Es el primogénito de la creación. Aunque el primero y el más alto de los seres, es decir, no es cualquier ser, es el primero y el más alto, siendo totalmente diferente en esencia a la del Padre. El Hijo es capaz de cambiar, incluso es capaz de pecar. Por medio de este ser creado, el más noble de los seres creados, Dios creó todos los demás seres. Se está salvando los textos bíblicos que hablan que Cristo es el creador y por medio de Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que fue creado hecho fue. Está salvando esos textos bíblicos. Y está diciendo que Dios no es el creador. Pero al mismo tiempo dice que el verbo, el logos, es un ser creado. Ahí está el problema. Por medio del ser creado, el más noble de los seres, Dios creó todos los demás seres. De ahí que puede ser llamado el demiurgo, es decir, el artesano manual del universo. Señalaba Arrio de Alejandría. En la editorial Sígueme está el libro de Arrio de Alejandría. Tengo ganas de comprarlo, pero no he podido comprarlo todavía. Tengo que comprar otros libros, pero tengo deseo de comprar ese texto en la editorial Sígueme. Está en venta la teología de Arrio. El verbo es una especie de semidios. Mira lo que decía Arrio, ¿eh? Es una especie de semidios. Es un ser intermedio entre Dios y el resto de la creación. El agente mediante el cual el Padre les había creado y continuaba relacionándose con ellos. Pero no era Dios en el pleno sentido de la palabra. Era una especie de semidios.
Lo que está tratando de hacer Arrio es, existe un solo Dios, pero Jesús tiene ciertas características de Dios, pero no es Dios en el pleno sentido de la palabra, es semidios. Está tratando de considerar los pasajes bíblicos, pero defender el monoteísmo, y al mismo tiempo la divinidad de Cristo, pero no nunca en esencia a la de Dios Padre. Las creencias fundamentales del arrianismo son, o los fundamentos en el cual comienza a construir su teología Arrio. La característica fundamental de Dios es la soledad. Ahí se basa Arrio para comenzar a comentar acerca de quién es Dios y quién es Jesús. En Dios, su característica fundamental es la soledad. Dentro de Dios no existe otra persona. Está solo. Dentro de Dios dentro de la intimidad de Dios hay una soledad, una sola persona. En Dios habitan dos poderes, pero dentro de Dios, dice Arrio, hay dos poderes, la palabra y la sabiduría, pero son impersonal, son poderes, son especies de pensamientos. La creación fue realizada por una sustancia independiente, creada por Dios. El ser del Hijo es diferente al ser del Padre, de naturaleza. El Hijo no es verdaderamente Dios, señalaba Arrio. El Hijo es una creación perfecta del Padre. El alma humana de Cristo fue reemplazada por el Logos, por el Verbo. Pero el Verbo y el Logos es impersonal. Son poderes que están dentro de Dios. Por eso él puede decir, están dentro de Dios y permanentemente han existido. Pero ese Logos se introdujo en el alma humana, fue reemplazado por el alma humana de Cristo. El Espíritu Santo, mire lo que dicen los arrianos, el Espíritu Santo es una tercera sustancia, creada, pero es impersonal, no es una persona. Los actuales arrianistas son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ser creado. Y el Espíritu Santo es ¿Qué una decían, fuerza. perdón, hermanos del Espíritu Santo? Eso es ¿Era? impersonal, no es una persona, sino es una energía, es una fuerza, es un viento, es una electricidad. Conversando con los testigos de Jehová me dicen, ¿el viento acaso es una persona? ¿El viento acaso puede sentir? ¿La electricidad acaso puede tener emociones? Así es el Espíritu Santo. Enseñan los testigos de Jehová, porque un testigo de Jehová me lo comentó. Son las mismas doctrinas arrianistas. Vamos a ver algunos textos bíblicos. A ver, aquí. Que siempre están citando los testigos de Jehová. Y los mormones también para señalar que Cristo es un ser creado. El primero se encuentra en el... A ver, vamos a verlo. Después el otro texto mejor. Sí, lo vamos a ver más adelante porque después igual vamos a tener que trabajar esos textos. Ya, Arrio entonces, el verbo no es igual a Dios Padre. Es una criatura. Jesús es más que un hombre, pero menos que Dios. Es una especie de semidios. Los semi-arrianistas, ¿qué decían los semi-arrianistas? El verbo, mire lo que dicen los semi-arrianistas, ¿eh? El verbo poseía una naturaleza semejante a la del Padre, y en griego se le denomina la homoousios, a la del Padre, semejante, pero no la misma, homoousios, no es la misma sustancia a la del Padre, semejante. Dentro de los grupos de raíces hebreas, hay de todos estos grupos, hay sabelianos, semi-arrianistas, monarquianismo modalista, hay también ebionitas, hay una diversidad de grupos dentro del, por eso se le denominan neojudaizantes, porque son muchos grupos dentro de los que estudian raíces hebreas. Esos son los semi-arrianistas entonces. Después de todas estas herejías que hemos venido observando, se reunieron los obispos de todas los patriarcados o de los obispados que eran autónomos. Esto tenemos que considerarlo igual. Eran todos autónomos.
el catolicismo romano dice que el Papa era el jefe de todas las iglesias cristianas. Falso, porque la iglesia copta, la iglesia de Antioquía de Siria, la de Jerusalén, la de Antioquía de Siria, la de Jerusalén de Etiopía, nunca ejerció jurisdicción el Papa, el obispo de Roma en esas iglesias del Oriente. Todas fueron autónomas. Estaba la iglesia de Alejandría, la iglesia de Antioquía de Siria, la de Constantinopla y la de Roma. Estos patriarcados eran autónomos. Ninguno ejercía jurisdicción, ni control o soberanía sobre otro. Eran primos entre iguales, o pares entre iguales. Roma era uno de los tantos obispados. Roma era el latín, y los otros patriarcados eran del oriente. Y los concilios, ni siquiera estuvo presente en el concilio de Nicea. El de Roma, sino fue un delegado el que fue enviado a estas tierras. Los concilios ecuménicos universales ni siquiera se realizaron en Roma, en el occidente. Todos se realizaron en el oriente cristiano. Esto hay que considerarlo, ¿eh? En el oriente cristiano. Por eso los ortodoxos pueden decir, los dogmas son nuestros, que se realizaron en nuestras tierras. Y se reunieron todos los obispos, una multitud, no recuerdo la cantidad de obispos que se reunieron para definirse frente al arrianismo, porque fue una herejía formidable, poderosa. Aquí hubo hasta violencia física. Uno le golpeó a Arrio de Alejandría cuando comenzó a exponer su doctrina acerca de Jesucristo, no lo podía creer. Se levantó y fue directo a darle un palmetazo a Arrio. Esto dijo el concilio de Nicea en el año 321, y todas las iglesias nuestras, a la cual pertenecemos, el protestantismo, los evangélicos, los pentecostales, neopentecostales, las iglesias emergentes, adscribimos a este concilio de Nicea. El primero, creemos en un solo Dios, dijo el concilio de Nicea. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Por qué está diciendo que Dios Padre es creador? Porque Arrio decía y enseñaba que no es el creador, sino que creó por medio del demiurgo, el arquitecto del universo, por medio del logos. Acá el concilio de Nicea está diciendo el Padre es el creador. Creemos en un solo Señor Jesucristo. Y lo especifica muy bien, ¿eh? Un solo Dios. No son tres dioses, y no uno solo. Está compuesto por el Padre y también por el Hijo. Es Señor, es un solo Señor. Jesucristo. Para que no haya esta confusión con los anteriores, que Jesús es uno y Cristo es otro, sino Jesucristo, el mismo. Hijo único de Dios. Aquí ya se está precisando con mayor finura. Porque está diciendo, no es hijo en el mismo sentido como otros son hijos, como Israel es hijo de Dios, como los jueces son hijos de Dios, o los piadosos son hijos de Dios, los ángeles son hijos de Dios, los creyentes son hijos de Dios. Uno por creación, el otro por adopción. Acá se dice que es por naturaleza, por esencia, por sustancia. Tenemos que emplear estos términos, sustancia, esencia, naturaleza, porque es nuestro lenguaje para poder describir a la divinidad. No hay otro. Porque debemos describir lo espiritual, empleando un lenguaje eternal, de lo contrario, ¿cómo vamos a describir lo espiritual? Es el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Comparte con el Padre una relación que no es compartida por ningún ser en el universo. Dice este concilio, nacido del Padre antes de todos los siglos. Aquí no debe entenderse que es creado, sino en su calidad de hijo has nacido del Padre desde antes de todos los siglos. Este hijo es Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero.
no es un semidios, como decía Arrio. No, tampoco la naturaleza divina absorbió la humana, sino que está diciendo, es el verdadero Dios. Pero anteriormente dijo que creemos en un solo Dios. Engendrado, no creado. Por lo tanto, engendrar no significa lo mismo que crear. Engendrado, no creado. Engendrado desde la eternidad por el Padre. En la generación eterna del Padre. Este engendramiento es en su calidad de hijo, solamente en eso, en su calidad de hijo. No que en algún momento no existía y luego comenzó a existir, sino en su condición, en su calidad de hijo. No creado. De la misma naturaleza que el Padre, que decían los semirrenistas, que la naturaleza era parecida. En cambio, el Concilio de Nicea está diciendo que es la misma esencia de Dios Padre. Por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Se hizo hombre. Luego, ¿qué dice el Concilio de Nicea? Creemos en el Espíritu Santo. Es Señor y dador de vida, que procede del Padre. Y aquí me voy a saltar una parte, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, porque reconocen que también es Dios. Este es el primer concilio ecuménico universal que realizó la Iglesia para responder al arrianismo. No están tratando de describir o definir el misterio, sino simplemente de eliminar las opiniones erradas de Arrio de Alejandría. Esa es la finalidad. Eliminar las falsas opiniones o las erradas opiniones de Arrio de Alejandría. ¿Por qué omití esa parte que dice y del Hijo? Porque en el Concilio de Nicea no figura ese término y del Hijo. En griego es la filioque. Fue agregado posteriormente y en un concilio que no fue universal, sino que fue local. Por eso que hasta el día de hoy las iglesias del Oriente no la reconocen. Esta última interpolación y del Hijo. Pueden ser bíblicas, dicen los del Oriente, pero que no fue firmado por los obispos oficialmente, por eso que no es oficial ni reconocido oficialmente por la Iglesia del Oriente. Sí es oficial para la Iglesia del Occidente, y nosotros también adscribimos a este credo. Es decir, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. No hay una otra confesión, otra declaración con mayor precisión que esta. Y todos nosotros, los cristianos evangélicos, adscribimos a este concilio. Las asambleas de Dios autónomas, las asambleas de Dios, Iglesia de Dios, bautista, aliancista, presbiteriano, luterano, católico romano, de la Iglesia ortodoxa, la de Armenia, la de Etiopía, la de Constantinopla, todas las autocéfalas adscriben a este concilio, o a este credo de Niceno, que se definió contra el arrianismo. Bien. ¿Algún comentario frente a este concilio? O a esta parte, para pasar a la siguiente. Ahora vemos la siguiente, que es la clase número 2. Bien. Ese fue el primer concilio entonces, universal y ecuménico. Todos los cristianos, las autoridades cristianas de la antigüedad se reunieron en Nicea para defenderse frente a una herejía muy peligrosa que fue el arrianismo. Pero el asunto no quedó zanjado con ese concilio, todavía sigue las herejías. Va a surgir posteriormente la herejía de Teodoro de Mopsuestia y Nestorio. ¿Qué decía Nestorio? Acentuaron la completa humanidad de Cristo
y concibieron la habitación del Logos en él como una morada espiritual únicamente, tal como también goza los creyentes, aunque no en el mismo grado. Divide al Dios hombre en dos personas distintas. Aquí hay un problema con Nestorio. Como enfatizó la humanidad de Cristo, dijo, María no es la Teotocos, es decir, la madre de Dios, sino que la Christotocos, la engendradora de Cristo, o la Antropotocos, que significa Antropotocos, la engendradora del ser humano. Nestorio era ya uno que tenía una gran autoridad porque fue el obispo de Constantinopla. Tenía una autoridad potente, grande en aquella época, en el año 380 al 451. Dijo que a María no se le puede aplicar el título de Teotocos, engendradora de Dios o madre de Dios. ¿Han escuchado ustedes, hermanos, a alguien que dice que María, ¿cómo puede ser María la madre de Dios si Dios es eterno y María una criatura? ¿Cómo una criatura puede engendrar a lo eterno? Absurdo. Y quizás más de algún cristiano, pensando en eso, reflexionando en eso, puede llegar a la misma conclusión. Claro, no puede ser madre de Dios. Pero Nestorio no decía algo diferente a lo que nosotros podemos comprender, o como se señala por algunos hermanos. Yo lo escuchaba, ¿cómo puede ser María madre de Dios si Dios es eterno? Pero aquí no se está hablando acerca de Dios Padre o de Dios Espíritu Santo, sino se está hablando de otro tema, de un aspecto de la humanidad de Jesucristo, o de la naturaleza de Cristo. Nestorio dijo lo siguiente: el verbo pasó por ella. Mira lo que está diciendo, ¿ah? El verbo pasó por ella. La palabra pasó por ella, pero no nació de ella. Aquí hay un problema en la herejía de Nestorio. Pasó por ella, pero no nació de ella. Es como el agua sale del estanque, pasa por el tubo y luego llega al desagüe, llega a alguna parte, pero el agua no toma prestada de las propiedades del tubo. Es agua que simplemente nace y luego pasa y atraviesa el tubo de PVC o de cualquier otra característica o propiedad de donde pasa el agua. El Logos, dice Nestorio, pasó por ella, por María, pero no toma las propiedades de María. No arrastra las características de la humanidad de María, señala Nestorio. ¿Se da cuenta? ¿Ha logrado percibir usted en qué consiste esa herejía? ¿Cuál es el problema, el error de Nestorio? Cuando dijo que Jesús pasó por María, pero no nació de María. ¿El nacimiento virginal? Sí, bueno, reconoce el nacimiento original, pero el problema es que pasó por ella, pero no nació de ella. El Logos pasó por ella, pero no nació de ella. La Bueno, humanidad. Hay un problema ahí con lo que está señalando. lo que pasa es que la única forma de tomar la posición humana, ¿Mm? Jesús ¿Sí? tenía que venir de una posición humana también. Exactamente. Entonces no podría pasar. Tendría que tomar la forma humana y tenía que ser humano también, o sea, un depósito humano. María Hablando, engendra, es decir, engendra a Jesucristo dentro de su vientre. Es decir, toma elementos de las características de María. No sé cómo describirlo, como el ADN, los cromosomas,
tenía características, los ojos eran semejantes a María, el cabello, la piel, el rostro, semejante a María de un semita. Aquellos elementos característicos del cuerpo físico de Cristo Son dignos de son la, de María, de una mujer. Por lo tanto, María engendró al Logos en un aspecto, en un aspecto solamente. Decía Nestorio, ¿cómo puede una criatura dar a luz al Creador? Bueno, hasta ahí estamos bien, podríamos opinar lo mismo que él. ¿Cómo puede una criatura dar a luz al Creador? María no es madre de Dios. También estaríamos de acuerdo ahí. Si decimos que María fue la que engendró al Dios Padre, Dios Hijo, estaríamos de acuerdo ahí. Pero lo que decía Nestorio era que no es madre de Dios, sino madre del hombre Dios. Fue condenado por hereje al no aceptar la unión hipostática de las dos naturalezas de Jesucristo. Él decía, en grandes rasgos, para entenderlo, es que en Jesús hay dos personas. En ese cuerpo humano hay dos personas. Una que es humana y la otra es divina. Y María engendró al humano, pero no al divino. A la persona humana, pero no a la persona divina. Ahí radica la herejía de no puede ser ahí, no, no. este hereje. El hecho es que Nestorio destacó tanto la diferencia de naturaleza que acabó por afirmar que en Cristo se daban también dos personas. Y en su predicación al pueblo llegó a negar a María el título de Madre de Dios. Esta herejía fue condenada en el Concilio de Éfeso 431. Bueno, hay que recalcar también en el Concilio de Éfeso en el año 431, lo que se debatió ahí fue la doctrina cristológica, no mariológica. Es decir, no se debatió acerca de María, sino que se debatió acerca de las dos naturalezas de Cristo en una persona, porque Nestorio decía que habían dos personas y no se puede dividir en dos personas en un cuerpo humano, sino el concilio dijo, en Cristo existe una persona, pero esta persona tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y otra divina, y no se puede separar, son indivisibles, pero persisten y conviven en una sola persona, que es Jesús. Por eso que se puede decir que María es la Madre de Dios, porque no se puede separar a estas dos naturalezas, porque es una sola persona. Como es una sola persona, con dos naturalezas, se puede decir con propiedad que María es la Madre de Dios, porque el que nació dentro del vientre de ella es una sola persona. Y esta persona tiene esta naturaleza humana y divina. Por supuesto que no pudo haber engendrado la parte divina, porque siempre ha existido. Pero el tema es que no se puede dividir en dos personas. En eso radicaba la herejía de Nestorio. Habían dos Mi personas. hermano, ¿Sí, hermano Jaime? quizá para Dios hubiera sido más fácil, o sea, pensando en lo que estamos comentando, así como Dios creó a Adán, el primer hombre, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz y fue un ser viviente. Ahí el hombre tomó vida. Dios también por haber hecho algo similar, hubiera creado quizá un hombre distinto, Adán, de una forma que hubiera aparecido sin engendramiento humano y haber llegado a la historia de la humanidad. Hubiera aparecido, ¿no es cierto?, caminando por el desierto sin engendramiento alguno. Pero Dios es tan sabio que a través del Espíritu Santo usó a una mujer, a una persona humana para engendrar al Hijo de Dios. Este es el dilema de la salvación. El hombre fue el que pecó contra Dios. Por lo tanto, el hombre el que debe pagar
la ofensa contra Dios, que es el pecado. Para poder salvarse, el hombre tiene que pagar por esa gran ofensa. Pero el ser humano no puede pagar porque la ofensa fue contra un Dios infinito. No puede pagarlo. Dios tiene que salvar al ser humano. Pero a menos que el ser humano no pague esa deuda, no puede ser salvo. Ahí está el dilema. El ser humano debe pagar esa deuda. Pero no lo puede pagar. Solamente Dios lo puede hacer. Pero a menos que no lo haga el ser humano, no puede ser salvo. Por eso que tiene que ser una persona que sea ser humano y Dios al mismo tiempo. Porque el ser humano paga la culpa del ser humano. Y como es Dios, tiene infinito poder para salvar. Ahí está la razón por la cual Cristo o Dios se hace hombre, para poder salvarlo, haciéndose hombre para salvar al ser humano del pecado y pagar él mismo el pecado. Eso fue la herejía de Nestorio entonces. Nestorio, al decir que María no es la madre de Dios, transformaba a Cristo en dos personas diferentes en un mismo cuerpo. Porque había engendrado la parte humana, pero no la parte divina. Pues la parte divina pasó solamente, pero así hacía esta diferencia entre estas dos personas. Pero no acabó la herejía allí con las herejías cristológicas. Hubieron más. Esta otra herejía es el monofisismo. Hasta el día de hoy existen iglesias nestorianas e iglesias monofisistas. ¿Cuáles son las iglesias monofisitas? La iglesia copta, la iglesia de Etiopía. La iglesia de Etiopía tiene que ser monofisita porque los que lo evangelizaron fueron la iglesia copta. La iglesia de Antioquía de Siria es monofisita. La iglesia de Armenia también es monofisita. ¿En qué consiste el monofisismo? En Cristo hay una sola naturaleza. Al finalizar el concilio de Éfeso, un monje celoso de la ortodoxia era un archimandrita. ¿Qué es lo que era un archimandrita? Un abad del monasterio de Constantinopla, defensor acérrimo de la definición de Éfeso y enemigo declarado de Nestorio. Llevó la doctrina acerca de la unidad de la persona de Cristo definida en el concilio al otro extremo. Este monje, llamado Eutiques, sostenía que en Jesús se daban, en efecto, dos naturalezas. Hay dos naturalezas, efectivamente, pero formaban tal unidad que en el ser único de su persona, que existía como fundidas y unificadas, pues la naturaleza humana, después de unirse a la divina, la naturaleza humana fue absorbida por la divina. Por lo tanto, ya existe solo la naturaleza divina, pero no la humana. Eso enseñaba Eutiques. Y a grandes rasgos, el monofisismo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, al unirse, formaron una tercera naturaleza, una sola. Como cuando se funde los metales, por ejemplo, el bronce. ¿Cuál es la mezcla o la aleación para que surja el bronce? ¿Quién sabe la mezcla de metales para que surja el bronce? ¿Alguien sabe o no? ¿Qué metal se debe mezclar para que surja el bronce? Yo sé que es uno de lo que se ocupa es el cobre, pero no me acuerdo del otro metal que se utiliza, se funde. Cobre y estaño forman el bronce. Cobre y estaño. Cobre y El cobre estaño, con el entonces. estaño Cobre y aparece el estaño. bronce. Forman una tercera naturaleza, y esa es una sola, el bronce. Acá también la naturaleza humana y divina se unen con Cristo y forman una sola naturaleza. A eso se le denomina el monofisismo. O Eutiques enseñaba que la naturaleza divina absorbió la humana. Por lo tanto, en Cristo existe solamente la naturaleza divina, o en Cristo existe otra naturaleza, ni humana ni divina, sino el resultado de la fusión de dos naturalezas, humana y divina.
En eso consiste esta herejía entonces del monofisismo. Fue condenada en el Concilio de Calcedonia en el año 451. Pero no es la única herejía que existió cristológica en esta época. Hubo otra herejía, y esta herejía se conoce como el monotelismo. ¿Qué enseñó el monotelismo? En Cristo hay una sola voluntad, decidora y una sola energía, o agencia principal de operación. También recibe el nombre de mononergismo. Hay una sola voluntad. En Cristo no hay dos voluntades, sino una sola. Se puede reconocer que hay dos conciencias, dos naturalezas, dos almas, dos espíritus, pero una sola voluntad. Por eso se le llamó a esta herejía el monotelismo. En el Concilio de Constantinopla, también desarrollado todo en el Oriente, del año 680-681, se decidió que en Cristo hay dos voluntades naturales y dos modos naturales de obrar, y que estas dos voluntades no se oponen mutuamente, sino que la voluntad humana sigue y no resiste ni se opone, sino más bien se somete a su omnipotente y su divina voluntad. Eso es lo que señaló entonces el concilio de Calcedonia. Bien, continuemos. El concilio de Calcedonia, en el año 451, se declaró contra el arrianismo, el nestorianismo y el monofisismo. Dijo este concilio, al cual también nosotros adscribimos nuestras iglesias, aunque no lo digan, ninguna iglesia protestante ha negado estos concilios ecuménicos. Ni siquiera están en las declaraciones de fe. Algunas sí, algunas la declaran. Nosotros adscribimos a los 7 concilios universales de la iglesia. Siguiendo pues, dijo el concilio de Calcedonia, a los padres enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y el mismo Hijo, Señor nuestro Jesucristo. ¿Por qué está diciendo a uno solo y el mismo Hijo, Señor nuestro Jesucristo? Porque Nestorio decía que habían dos personas en un cuerpo, perfecto en divinidad y perfecto en humanidad. ¿Por qué especifica esto, perfecto en divinidad y perfecto en humanidad? Porque algunos negaban que Cristo fuera 100% humano, 100% divino. Es decir, tenía alma humana, espíritu divino, pero no voluntad humana, solamente voluntad divina. Acá está diciendo que tiene todas las características propias de un ser humano. No le falta nada de un ser humano, pero al mismo tiempo no le falta nada para ser Dios. Por eso que se puede decir de Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de alma racional y de cuerpo racional y de cuerpo humano. Pero, aunque tenga las características de los seres humanos, consustancial con el Padre, según la divinidad, que se refiere consustancial, de la misma sustancia del Padre, y consustancial con nosotros según una humanidad. Es decir, la misma sustancia de Dios la tiene Cristo, la misma sustancia de la humanidad lo tiene Cristo. Por eso que se puede decir perfecto en humanidad, perfecto en divinidad. No le falta ninguna característica, ni de Dios ni de ser humano. En todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Claro, en todo semejante a nosotros, con excepción del pecado. Engendrado del Padre antes de los siglos según divinidad. Y en estos últimos días por nosotros y por nuestra salvación. Engendrado de María, virgen. Es lo que dice, engendrado de María virgen. No pasó por María como que el agua pasa por el tubo, sino que María engendró realmente a Jesucristo.
trae Jesús las propiedades y las características de la naturaleza de un ser humano, de María. La madre de Dios, por eso se puede decir madre de Dios, ¿por qué? Porque la que nació de ella no son dos personas distintas, sino una sola, que es el Jesús, que es el Logos. Pero ese Logo, que es Dios, sumó la humanidad a ese Logos. Mira, para que se entienda bien. A Jesús, el ser humano, al hacerse humano, no eliminó su divinidad, sino que sumó la humanidad a este Logo. Por eso el Logo, o de Jesús, se puede decir que es humano y divino. Y no son dos personas, sino la misma persona. Pero se le suma a esta divinidad, se le suma la humanidad. En ese sentido se puede decir que María es la madre de Dios, porque este Logos, con esta naturaleza humana, es una sola persona, no se puede dividir. En cuanto a humanidad, que se ha de reconocer a uno solo, y el mismo Cristo Señor, no son dos personas, sino uno solo. Hijo unigénito en dos naturalezas. Y estas no se deben confundir, miren lo que está diciendo, ¿eh? No está negando el monofisismo, porque el monofisismo decía la naturaleza divina absorbió la humana o formaron una tercera naturaleza. Está diciendo acá que estas naturalezas no se deben confundir. No se produjo un cambio. No se puede hacer una división sin separación, tampoco se puede separar, sino que conviven en una única persona, en un mismo cuerpo. La diferencia de naturaleza de ningún modo queda suprimida por la unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las dos naturalezas y confluyen en una sola persona y en una sola hipostasis, en una sola unión, no partido o dividido en dos personas, como señalaba Nestorio, sino un solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo y nos ha transmitido el símbolo de los padres. ¿Quién podría negar o estar en desacuerdo con esta declaración del Concilio de Calcedonia del año 451 contra el arrianismo, nestorianismo y monofisismo? ¿Algunos están en desacuerdo? ¿O todos están absolutamente de acuerdo con lo que está escrito, registrado acá? ¿O algo que agregar o quitar a esta confesión de fe? ¿Lo había leído en alguna oportunidad, hermanos, en alguna parte? ¿O enseñado en la escuela dominical sobre los concilios ecuménicos universales? ¿Por qué nosotros creímos así? Yo lo había leído, profe, y también los 38 artículos, los catecismos menor y mayor, la confesión de fe de Westminster igual, Ah, perfecto. esos son claritos, sí, porque van artículo por artículo respecto a la divinidad, la humanidad de Cristo. Correcto. Son muy buenos. La verdad es que, no sé, en nuestra iglesia, citar de repente en un sermón alguna confesión, yo no lo he hecho todavía, no sé si me atrevería, pero, pero son muy claros, los 38 artículos sobre todo, son muy buenos, Mm. muy claros. No, estos son para darse en estudios bíblicos o de escuela dominical, o para el mes de la Biblia, por ejemplo, o algún tiempo especial. Cuando vemos estos temas, mi hermano, viene a mi memoria el pasaje de Isaías, que el Hijo de Dios iba a ser engendrado por una virgen. Exacto. Ya Dios lo había hablado hace muchísimo tiempo atrás, antes del nacimiento de Jesús. Y creo que ahí Dios ya dio las señales que Dios iba a enviar a su Hijo y que va a ser lo divino
iba a venir en forma humana a la tierra, a la humanidad para salvar al hombre. Perfecto. Yo he dado un sermón de la humanidad y la divinidad de Cristo, pero no, obviamente no he citado estos dogmas, estos concilios, sino empleando los textos bíblicos que fueron utilizados y empleados y reflexionados, revisados en los concilios, donde habla acerca de que Cristo era humano, pero se cansó, lloró, se entristeció, sangró, durmió, tenía todas las características de un ser humano, es Dios, porque tiene los atributos divinos. Bueno, lo vamos a ver enseguida. Bien, hemos finalizado con esta parte, con las herejías en torno a la persona de Jesucristo a través de la historia ante la Reforma, protestantes. Y las declaraciones de fe también. Los dogmas no nos dicen a nosotros lo que debemos creer. También esto hay que tenerlo en cuenta. Los dogmas no nos dicen a nosotros lo que debemos creer. El énfasis no está allí. Esto es lo que debemos creer. El énfasis de los dogmas y de los concilios es en lo que nosotros no debemos creer. Los dogmas sirven para como cercas que protegen al creyente para que éste no se precipite al borde de la herejía. Para eso son los dogmas de fe. Pero no para decirnos a nosotros en qué debemos creer. Hay que tener muy presente esto lo dice Justo González en su libro No creáis a todo espíritu. Los dogmas son para proteger de la herejía, pero no nos dicen en qué debemos creer, en lo que nosotros debemos creer. Bien. Ahora vamos a ver los nombres de Cristo. ¿Cuáles son los nombres de Jesús? El primero, Jesús. Es la forma griega del verbo hebreo Yeshua. Jehová es salvación significa. Cristo, ungido. El otro nombre que es conocido, Jesús de Nazaret. Equivalente al Mesías del Antiguo Testamento, derivado de Mashiach, ungir, significa ungido. En el Antiguo Testamento se ungían a los reyes y los sacerdotes. En una sola oportunidad se unge a un profeta. El aceite era usado para la unción de estos oficiales del Antiguo Testamento. Simbolizaba la presencia del Espíritu Santo. La unción representaba la transferencia del Espíritu a una persona que era consagrada. Pero el aceite el aceite que se derramaba sobre la persona, no venía el Espíritu de Dios por medio de ese aceite, sino que era simbólico, nada más. Porque ya el Espíritu de Dios había escogido a esta persona, ya estaba el Espíritu de Dios para llevar a cabo alguna actividad. Porque se podría malinterpretar, alguien podría pensar que para tener mayor poder espiritual vamos a tirarle muchos litros de aceite. En una oportunidad en YouTube, 5 litros de aceite le estaban echando a una persona arriba de la cabeza, bañado en aceite en la iglesia, en el púlpito, con terno y corbata. Imagínense cómo quedó el terno y la corbata. Inservible, ¿no? Quedó todo manchado el pobre hermano. ¿El aceite está tan caro? El aceite. Fue antes de la pandemia, aquello parece. No tenían esos prejuicios. Ahora yo creo que tendría más precaución. No, yo creo que con un cuarto litro nomás. Claro que era un balde, 5 litros le estaban tirando, empaparon a esa pobre persona. Creía que mientras más aceite le echaban, iba a tener más unción del Espíritu Santo. Nada que ver. Igual que mientras más agua se le echa a una persona para bautizarse, va a pensar que se va a limpiar de los pecados. No tiene nada que ver con eso. Bueno, es lo que algunos hacen, ¿no? Ya. Cristo significa ungido solamente. Quiere decir que mora el Espíritu de Dios. Claro, en Cristo sí, realmente, con mayor intensidad. Hijo de hombre, otra expresión para describir a Jesús de Nazaret. Es el nombre que más utilizó Cristo para designarse a sí mismo, Hijo del hombre. ¿Cuáles son los contextos? Donde se refiere al regreso escatológico del Hijo del Hombre. Y veréis al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Eres tú el Hijo del Dios bendito? Sí. Y veréis al Hijo del Hombre venir con poder. Se utiliza en ese sentido escatológico.
hablan del sufrimiento y la muerte de Jesús, y en ocasiones la de su resurrección. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de pecadores, de los fariseos, los saduceos, y sea crucificado, pero al tercer día resucitará de entre los muertos. No, Señor, dijo Pedro, en ningún modo te acontezca esto. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en la de Dios. Claro, Jesús estaba hablando de que tenía que ir a Jerusalén a sufrir la crucifixión, pero le dijo, al tercer día resucitará. Entonces, el término hijo del hombre se utiliza para referirse a los sufrimientos y también en el contexto de la muerte y resurrección. Acentúa la preexistencia al lado celestial, lo sobrehumano de Jesús. Juan, eso es lo que enseña el Evangelio de Juan, el que más enfatiza la divinidad de Jesús de Nazaret. Juan capítulo 1, verso 51, que dice, y le dijo, de cierto digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hablando acerca de la preexistencia de Jesús, que es antes de todas las cosas. Revela también su naturaleza humana. El Hijo del Hombre está hablando acerca de que tiene la misma característica de un ser humano. Ahí sí, en ese contexto, se refiere a un ser humano. No solamente a un simple ser humano, más que eso todavía. Hijo de Dios, otro de los títulos que emplea de los nombres de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. El término Hijo de Dios se aplicó a se le aplicó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es hijo de Dios. A los oficiales de Israel también se le aplicó el Hijo de Dios, especialmente al rey prometido de la casa de David. A los ángeles también se le llama Hijo de Dios. Al pueblo piadoso en general también se le llama Dios, Hijo de Dios. Entonces, cuando se le aplica el término Hijo de Dios a Jesús, está implicando de que es oficial, o en el mismo sentido que los ángeles, o porque es piadoso, por eso se le aplica el título Hijo de Dios. Algunos mesiánicos y de las raíces hebreas piensan que sí. Pero a diferencia de Jesús, en varias ocasiones Jesús, para referirse al Padre, dijo, mi Padre, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y lo que está haciendo ahí. No es nuestro Padre, sino que es el Padre de ustedes y mi Padre. Entonces aquí hay una diferencia. Jesús comparte una relación de padre e hijo que nadie más comparte, ni los ángeles, ni los oficiales de Israel, ni el pueblo de Israel, ni los piadosos, ni nosotros. Porque nosotros somos hijos, sí, de Dios, pero por adopción. Y los ángeles son hijos de Dios por creación. Pero Jesús es hijo de Dios por su misma esencia. El término esencia no aparece en la Biblia, ni con sustancia, pero son vocábulos humanos que se emplean para tratar de describir a la naturaleza de Jesús. Esto no era una forma común de expresión en el judaísmo. Mi Padre. Ningún judío se refería a Dios en ninguna oportunidad llamándole directamente mi Padre. Solamente Jesús se refiere a Dios como mi Padre. Está implicando entonces que con el Padre comparten una misma esencia o es el mismo Dios, diferente, pero es un miembro de la divinidad. En el sentido trinitario también se utiliza yo y el Padre uno somos, en el sentido de natividad, es decir, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
En el sentido religioso también se utiliza, y seréis hijos de Dios si ponen en práctica las enseñanzas. El otro vocábulo para referirse a Jesús es Kyrios. Kyrios. Es decir, Señor. Kyrio es Señor. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que es la Septuaginta, hermano? Esa L con las dos X, que se conoce como la Septuaginta. ¿A qué se refiere la Septuaginta? Es una traducción de la Biblia. ¿En latín? ¿Alguien podría especificar un poco más a qué se refiere esa traducción? De la traducción del hebreo al griego. Muy bien, es la traducción del hebreo al griego, empleado por judíos en el siglo III antes de Jesucristo. De Bien. 70 judíos, Según la tradición, pero fueron más. según la tradición. 70 judíos en 70 días. Es muy falso eso, porque no fueron ni 70 ni 70 días. Comenzaron en el 251 y en el año 170 todavía están traduciendo. Por lo tanto, no fue tan así. Bueno, la tradición dice eso, la historia, la leyenda, una leyenda nada más. Bien, la Septuaginta le aplica el título a Jehová en el Antiguo Testamento. Es muy importante este dato que le estoy comentando. Cuando el Antiguo Testamento habla acerca de Jehová como Señor, la Septuaginta lo traduce como Kyrios. Pero también este término Kyrios se utiliza en el sentido de cortesía. ¿En qué sentido de cortesía? Señor Asman, señor Barriento, señor Vargas, señor Cifuentes, señor Millagual, señor... ¿qué más hay? Jaramillo, o señoras, tendría que ser así. Pero es un sentido de cortesía, es en el sentido de cortesía. Como nosotros decimos señor por el apellido, también acá se utiliza en el sentido de cortesía, Kyrios. Implica autoridad y propiedad, pero también implicaba este término Kyrios en el sentido de autoridad y propiedad, es decir, dueño y amo. Pero en el más sentido de la palabra, en un sentido de divinidad, cuando se describía a Cristo como Dios. Esto dice el apóstol Pablo en Romanos: si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Kyrios, serás salvo. Es decir, es el Señor, no en el sentido de cortesía, o de que es propiedad, o nosotros somos propiedad de Dios, sino en el más sentido de la divinidad. Porque el contraste es entre el César, que se cree Dios, y Cristo, que es el verdadero y auténtico Dios. A diferencia del César, es Cristo, sí, es Dios. Y no hay otro Señor, solamente Jesús. En Por ese eso que sentido. viene el término del Señor de señores. Oh, señores, señores, claro. Miren, no estoy seguro ahí, mi hermano Jaime. No estoy seguro. Ahí de señores, señores. ¿En qué sentido si se refiere a la divinidad o no? Me parece mucho que el contexto es de una comparación con los reyes que gobiernan el mundo, o de un emperador que es el mismo César que está persiguiendo a la iglesia cristiana, porque eso está en Apocalipsis. La verdad que no estoy seguro realmente si implica ese texto de divinidad o no, o está describiendo que es el Señor que está sobre los otros reyes o los otros gobernantes. Tendría que revisar esa parte, ¿eh? Tendría que verlo. Bien, aunque en el Antiguo Testamento sí, Jehová el Señor, Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿eh? En referencia a los otros señores y otros reyes del mundo de esa época. Bien, vimos el término entonces de Kyrios. Kyrios, Señor, amo, absoluto, implica en algunos casos divinidad, y este mismo término se utiliza para referirse a Cristo. Cristo es Dios mismo. ¿Cómo sabemos que es Dios mismo? No en el mismo sentido en que son los ángeles y el hombre. Los ángeles son hijos de Dios por creación, y los creyentes son hijos de Dios por adopción. Nosotros somos hijos de Dios,
porque hemos sido adoptados a la familia de Dios. Pero no somos hijos de Dios porque somos dioses, porque tenemos la misma esencia de Dios, no es así, sino por adopción. Pero Jesús es hijo de Dios por esencia, por naturaleza, por sustancia. Por eso que es consubstancial con el Padre. Porque es el unigénito hijo de Dios. A nadie más se le describe con este término, unigénito del Padre. A Dios nadie le dio jamás el unigénito que está en el unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También se encuentra este mismo término unigénito, Hebreo 11:17. Es el único hijo que Dios tiene. Eso significa unigénito, que comparte su esencia, comparte una intimidad que nadie más comparte en la creación. El término engendrar, ahora sí vamos a ver el término engendrar porque lo vamos a revisar ahora. Por favor, hermano Jeremías, el Hebreos capítulo 1, verso 5 y verso 6. Y, ¿quién más veo por acá? Hermana Belén, por favor. Hechos capítulo 13, verso 33. Vamos a revisar estos textos bíblicos, porque vamos a ver qué significa cada uno de estos textos, en su propio contexto, por supuesto. Engendrar. Ya, hermano Jeremías, por favor, si lo encontró. Amén. Damos lectura. Dice así. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Muy bien. Ahora todos los hermanos van a ayudar a interpretar este pasaje bíblico, a identificar el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿De qué está hablando el pasaje bíblico? Cuando se emplea el término engendrar para aplicárselo a Jesucristo. La superioridad de Cristo. Bueno, sí, hay una palabrita que se utiliza ahí que es la clave para identificar de qué está hablando el pasaje bíblico. Que ahí es el Hijo es superior a toda la creación, es superior a los ángeles. No es una creación. Una creación es superior a los ángeles, porque se le puede adorar igual, ¿eh? Claro, porque dice el Hijo exaltado por encima de los ángeles. O sea, no es un ser creado. Los ángeles es un ser creado. ¿Mm? Y aquí dice, por lo tanto, hay que exaltar, adorar, porque es la esencia de Dios. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿De qué está hablando ahí en esa parte? Cuando introduce al primogénito en el mundo. La parte humana. La parte humana. Muy bien, está hablando acerca de La humanidad. Humanidad o de la encarnación. Está hablando de la encarnación, muy bien. De la encarnación. Porque dice, cuando introduce al primogénito en el mundo. Muy bien. Entonces el término engendrar allí no está hablando bajo ningún punto de vista de que Jesús no haya existido anteriormente y a partir de ese momento comenzó a existir, sino que este engendrar tiene que ver con engendrar dentro del vientre de María. Dios engendró a Cristo dentro del vientre de María por medio del Espíritu Santo. Dios está hablando de la encarnación, porque dice cuando introduce al primogénito en el mundo. Por eso dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo ha engendrado ahí dentro del vientre de María. Perfecto. ¿Se comprendió entonces en qué sentido se utiliza el término engendrar en Hebreos? Ahora vamos a leer el hecho, por favor, hermana Belén. Dice, Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo salmo.
tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Perfecto. Ahora todos los hermanos vamos a tratar de interpretar ese pasaje bíblico. ¿Cuál es el contexto? ¿De qué está hablando ese pasaje? Ese Hebreos 5:5. Hechos capítulo 13, verso 33. Fue la que leyó la hermana Belén. El anterior estaba hablando cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, yo te he engendrado hoy. Hablaba acerca de la encarnación, empleando este vocablo engendrar. Y ahora en Hechos capítulo 13, verso 33, ¿cuál es el contexto? ¿De qué está hablando el pasaje en relación a Cristo? Su resurrección. Excelente. Muy bien. ¿Cómo sabemos que de su resurrección? ¿En qué parte específicamente lo menciona, hermano Christopher? Dios lo ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Lo dice la versión de las Américas. Al resucitar a Jesús. ¿Y después qué más dice? Pero dice en el 34, dice que Él lo va a levantar de los muertos. Muy En el bien. versículo posterior. Perfecto, el 13:33. La cual dio cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús. Y en relación a eso, para explicar o argumentar acerca de la resurrección de Jesús y de que fue escrito en el Antiguo Testamento, como está escrito también en el segundo Salmo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿En qué sentido lo ha engendrado? Con un cuerpo glorificado en la resurrección. Dios lo engendró con otro cuerpo diferente al cuerpo anterior. Primero lo engendró con un cuerpo humano y ahora lo está engendrando con un cuerpo glorificado en su resurrección. Ese es el contexto entonces de engendrar. Mi hermano, ¿Sí, hermano Jaime? cuando vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 3, ¿Mm? ahí está hablando de la esencia de Dios. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Capítulo 1, Hebreo 1, 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí está hablando, ¿no es cierto?, de la sustancia de Dios mismo, la sustancia, la esencia y la naturaleza de Dios, en la cual ya estaba planificando Dios hacia la humanidad. Perfecto, muy bien. Está muy claro la divinidad de Cristo. Estamos argumentando acá que Cristo es Dios. Estas doctrinas hay que manejarlas muy bien, mis hermanos, pastores también. Hay que manejarla, dominarla muy bien porque nuestras iglesias están siendo afectadas por estas herejías antitrinitarias. Algunos son sabelianos, arrianos, otros son de diversas corrientes heréticas. Obvio. Los judíos reconocieron que Jesús pretendía ser divino. Tú, siendo hombre, te haces Dios diciendo que Dios es tu Padre. Entendieron los judíos muy bien el término. Ningún judío se refería a Dios como su Padre. Jesús es hijo de Dios por naturaleza. Los creyentes lo somos por adopción y también lo somos por gracia. Pruebas de la divinidad de Jesucristo. Se le dan nombres divinos. Se le llama Dios. En el principio era el verbo o logos y la palabra era Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y Hebreo también aplica este término a Cristo para referirse a Dios. Se le llama hijo de Dios, ya lo explicamos. Se le llama Señor, Kyrios. Se le dan otros nombres divinos, primero y el último, que se aplicaba a estas expresiones para Jehová en el Antiguo Testamento. Y logo era un término filosófico del judaísmo para expresar la manifestación del Dios invisible. Estamos probando la divinidad de Cristo. Jesús es Dios.
No en el mismo sentido como son los ángeles, la creación, el pueblo piadoso. Porque posee los atributos divinos. ¿Cuáles son estos atributos divinos? Es el creador. Juan dice, por medio de él fueron creadas todas las cosas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue. Colosenses dice que él es el creador y sustentador de todas las cosas. Colosenses dice también eso, sustentador de todas las cosas. El hecho de ser creador y sustentador está hablando de que tiene todo poder. Y que es sustentador está implicando de que está en todas partes. Por eso es que lo puede sustentar. Si no estuviese en todas partes, no pudiese sustentar el universo entero, el mundo entero. Por eso se puede decir que Jesús no está en un lugar, porque no se puede hablar en términos de espacio y tiempo para describir a Jesús, puesto que los lugares están dentro de Jesús. Más bien, y eso lo dice el apóstol Pablo, en él nos movimos, somos y existimos. El presupuesto, el fundamento de todos los lugares de la dimensión espacial y temporal es Jesucristo. Por eso que se puede decir que Él es sustentador de todas las cosas están sustentadas en Él. La existencia y la vida se sustenta en Jesucristo. Por eso está en todas partes, es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Perdona los pecados, solamente Dios puede perdonar pecados. Cristo puede perdonar los pecados. ¿Cómo se confirma que Cristo puede perdonar los pecados? En un momento cuando Jesús levanta a un paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo puedes perdonar a este hombre? Si es un hombre, perdonar los pecados. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Cristo no niega que Dios es el único que puede perdonar pecados. Le dice, ¿qué es más fácil? Decirle a un paralítico, levántate, toma tu camilla, anda, o tus pecados te son perdonados. Ninguna persona puede decirle a un paralítico, levántate y anda, y este paralítico se va a levantar y andar. Si este paralítico se levanta y comienza a andar, que un ser humano no lo va a poder hacer, confirma entonces con eso de que Jesús puede perdonar efectivamente los pecados. ¿Cómo puede saber que perdona los pecados? Porque el paralítico se levanta y puede andar y tomar su camilla. Así confirmó que Cristo puede perdonar los pecados. Ya por ese hecho es otra evidencia de que es Dios. Tiene poder para resucitar los muertos. Solamente Dios puede hacer eso. Cristo tiene poder para resucitar a los muertos. Será el juez de todos los hombres, solamente Dios puede juzgar a todos los hombres. Bueno, Jesús también es Dios, por lo tanto no tiene problema en juzgar con justo juicio, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón como juez. Tiene acceso entonces a la mente, a las intenciones del corazón. Es omnisciente entonces. Por eso es que sabe todas las cosas y puede juzgar con justo juicio. Solamente Dios puede hacer eso. Y Él puede hacerlo porque es Dios. Pero también es Dios porque posee los atributos divinos. No cambia. Dios es inmutable. Cristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Es omnipotente. Tiene todo poder. El todopoderoso, dice el libro de Apocalipsis. Los testigos de Jehová, una vez les cité este pasaje bíblico del yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Pero de quién está hablando? Me dijo el testigo de Jehová. Yo le dije, de Cristo. No, está hablando de Jehová, de la venida de Jehová, no de Jesús. Porque Jesús, ¿cómo puede ser todopoderoso? Jesús es poderoso, pero no es todopoderoso. Bueno, la gran mayoría de los exégetas bíblicos aquí describen la venida de Jesucristo, está hablando de la venida de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, el verso 8 está dentro del contexto de la venida de Cristo, por lo tanto, está hablando de Cristo ahí. Y se dice el primero y el último, el alfa, el omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Es decir, el que vivió, el que fue muerto, el que fue resucitado y el todopoderoso. No hay como explicarlo de otra forma, sin violar los principios de la exégesis bíblica. Es omnisciente. Cristo no hay necesidad de que nadie le diga nada porque Él sabe cuáles son las intenciones del corazón, sabe lo que hay en el corazón de los seres humanos. ¿Cómo puede saber lo que hay en el corazón de los seres humanos? Porque Dios, porque conoce las intenciones del corazón y lo que los hombres están pensando. Es omnipresente.
he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. En una oportunidad alguien me dijo, pero ¿cómo puede Dios estar presente en un culto si Dios o Jesús está presente en el cielo? Es un error que cometen nuestras hermanas cuando oran. Donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, tú estarás presente. Entonces Jesús no está presente en el culto, es lo que me decía un hermano. Había un grave problema ahí de la doctrina de Cristo. ¿Cómo puede alguien disfrutar, vivir de Cristo si no cree que Cristo esté presente en todas partes? ¿No cree que Cristo esté en el corazón entonces? ¿O está en el corazón en un sentido simbólico como los testigos de Jehová? Como cuando decimos, mi mamá o mis seres queridos están en mi corazón, es decir, en un sentido figurado, por los recuerdos están aquí, pero no en un sentido real, están aquí en mi corazón. ¿Qué experiencia cristiana se puede tener al tener ese problema doctrinario? Aquí estamos viendo que la doctrina influye en la experiencia. La experiencia debe fundamentarse en una correcta doctrina, porque si se tiene una doctrina errada, se va a tener una experiencia pervertida. ¿Cómo se puede ser cristiano, disfrutar del cristianismo, si cree que Cristo no está presente en medio nuestro, en medio de un culto? En un culto en nuestra iglesia, ¿cómo podemos adorar a Cristo si no está presente en medio del culto? Si piensa que no está en todas partes, está en el cielo. O si está presente en una iglesia, no está presente en la otra porque no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Hay un problema doctrinario ahí, pero terrible. Es omnipresente entonces, es eterno, nunca fue creado. Antes de Abraham Él es. Se le ora. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Oraréis así. En mi nombre todo se debe orar. El que invocar el nombre de Jesucristo será salvo. Que lo que está diciendo invocar solamente a Dios se puede invocar, por lo tanto lo que está diciendo el evangelista es oren a Dios, oren a Cristo. Es inconcebible una oración sin la persona de Jesús. Ni a un santo ni a una virgen, porque a orar solamente a Dios se puede orar. Y glorificar. Oh, maravilloso esto de glorificar a Cristo. Hay una doxología antigua de los cristianos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Bueno, está en un canto también, parece que está. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. En la doxología se glorifica a Jesucristo. La misma gloria que se le da al Padre se le da a Cristo. Se le adora. En Hebreos, el mismo Dios Padre dice, adórenlo todos los ángeles. Toda la creación adora a Jesucristo. Si Jesús no fuese Dios, entonces el mismo Padre estaría fomentando la idolatría, porque estaría enseñando que se debe adorar a otro que no es Dios. Pero si Cristo no es Dios mismo, entonces no hay problema de adorarle. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no necesita adoración, ni quiere adoración, sino quiere obediencia. Nosotros podríamos estar de acuerdo con ese eslogan, con esa declaración de los testigos de Jehová. El problema es que los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios, nunca le van a adorar. Le van a obedecer, pero nunca le van a adorar. Y enseñan que Cristo no quiere adoración, sino que quiere obediencia. Bien. Hay un autor muy importante que se llama James Dunn, en un libro que escribió, ¿Dieron culto a Jesús los primeros cristianos? Es un libro muy pequeño, una investigación histórica, dice lo siguiente. James Dunn analiza los vocabularios del culto, la práctica del culto, la oración, los himnos, el espacio, tiempo, banquetes, personas sagradas, el sacrificio del Nuevo Testamento. También ahonda en el monoteísmo, los mediadores celestiales, los agentes divinos, en el siglo I de la era cristiana. Al concluir el capítulo 2, después de esta investigación, dice que la cuestión no es tanto si los primeros cristianos dieron culto a Jesús, sino más bien si era posible
el culto cristiano primitivo sin recurrir a Jesucristo o independientemente de Jesús. Si estaba tan íntimamente vinculado el culto cristiano primitivo con Jesús que inevitablemente participaba como destinatario y como oferente. Esto es lo que concluye en James Dunn en todo su libro. Jesús es el que ofrece el culto y al mismo tiempo el que recibe el culto. No hay un culto a Dios sin que esté presente Jesús, el que ofrece y el que recibe el culto. Eso es lo que él pregunta después. Si se dirigía en parte a él y al mismo tiempo era él quien lo hacía posible. Es decir, el culto se dirigía a él y él mismo era el que hacía posible el culto de los cristianos. Concluye James Dunn, respondiendo negativamente a la pregunta con la cual comienza su trabajo de investigación. Negativamente, en el sentido de que los cristianos no pensaban que tenían que dar culto a Jesús en sí mismo, ni por sí mismo. No dieron culto a Jesús que pudiera denominarse jesulatría. Los cristianos no practicaron la jesulatría. Es decir, Jesús sustituyendo a Dios, ocupando el lugar del único creador y absorbe el culto que solo se le debe dar a Dios. El culto cristiano fue dado a Dios, pero mediante Jesús, en el Espíritu Santo, concluye James Dunn. Este libro, bueno, ¿dónde lo tengo? Por aquí lo tengo, este es un libro muy importante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Este libro de James Dunn. Es una autoridad, este autor, una autoridad mundial del cristianismo primitivo del Segundo Templo. Dieron culto, es un evangélico él, James Dunn, dieron culto a los cristianos primitivos. Él dice, no existió ningún culto verdadero sin que estuviese presente Jesús de Nazaret. Muy bien. ¿Alguna pregunta, consulta, opinión, mis hermanos, antes de concluir? Te lo figuro. Muy bien. ¿Alguna pregunta, mis estimados hermanos? ¿Alguna opinión? Hay que hablar despacio. Bueno, no alcanzamos a dar el repaso porque ya son las 22:30 ahora ya. Vamos a concluir con una oración a nuestro Señor. Hermana Miriam, por favor, nos dirigen una oración para concluir. O hermano David Ruiz, o hermana Miriam. Amén. Ya. Señor, te damos gracias en esta hora por la vida y la salud que usted nos concede en este día. Te agradecemos por lo aprendido durante esta clase y por este nuevo trabajo que tenemos que hacer, esta nueva enseñanza, Señor, durante estos meses. Te pedimos que usted nos dé sabiduría, Señor, nos dé la gracia para poder seguir aprendiendo más de ti. Te pedimos también por cada uno de nuestros hermanos que hoy día se conectó, por cada una de sus familias y también por nuestro profesor, Señor, para que usted le siga dando de su gracia, entendimiento y así también cada uno de nuestras vidas. Te pedimos tu bendición, Señor, en esta hora. Te agradecemos por todo lo aprendido en este día y por todo lo que usted nos da y nos provee cada día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, hermana Amén. Miriam. A ver, esto, pausar, detener grabación.